La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta: ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Que haya fe en esta mañana, en esta casa. Que haya fe en usted, querido hermano, querida hermana, que está desde tu hogar conectado, ya sea por tu televisor o por tu celular. Que haya fe en tu corazón. Amén. El tema en esta mañana lo hemos titulado: el camino que algunos olvidan. Vuelvo a repetir: el camino que algunos olvidan. Es el título de este mensaje. Es una inquietud que Dios había puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo atrás. Y en esta oportunidad la inquietud ha sido fuerte, intensa de parte del Señor para poderla compartir en esta hora. Amén. Y quiero invitarles que me puedan acompañar al libro de San Juan en el capítulo 14, en el verso 6. Libro de San Juan, capítulo 14, en el verso 6. Y vuelvo a repetir que es importante que pueda haber fe en esta casa, que pueda haber fe en nuestra vida. La fe es necesaria, la fe es importante. Para que un mensaje como este pueda traer vida en nuestros corazones, se necesita la fe, se necesita un corazón, se necesita una tierra que esté lista para recibir la semilla. Amén. El libro de San Juan en el capítulo 14, en el verso 6. Es importante que usted pueda estar conmigo en esta mañana, porque es muy probable que todo lo que voy a compartir con ustedes, lo que vamos a leer en este minuto, es exactamente lo fuerte de este mensaje. Y dice así, tomamos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el título del mensaje está titulado: el camino que algunos olvidan. Y en lo que hemos leído en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, viene Jesús y nos dice a nosotros, a usted y a mí, a los que están con nosotros en sus hogares, que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino. Cristo es el camino, querido hermano, querida hermana. Hace más de 60 años atrás, escuchaban al doctor Cerulo, a Ávila, a Granja y algunos otros hombres de Dios que mencionaban a Jesús, que decían que la venida de Cristo está cerca. Cristo vendrá pronto. Busca el rostro del Señor porque la venida de Cristo está cerca. Y yo quiero decirte, amada iglesia, que ellos no se han equivocado. Los años han pasado y cada día está más cerca la venida de Jesucristo. Cada día es más pronta la venida de Cristo. Desde el día que Cristo fue a la cruz del Calvario, los días han pasado y cada día es más cerca su venida. La venida de Cristo, el camino. Él nos ha dejado a usted y a mí un camino para que nosotros podamos llegar a Él, para que podamos llegar a esa eternidad con el Señor. Y Él les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es por medio de Jesucristo que usted y yo podemos llegar al Señor. Pero Cristo es el camino. Cristo es el camino. Él es la vida y es la verdad. Hay un solo camino que nos lleva a Dios, y ese camino se llama Jesucristo. En el libro de San Mateo, libro de Mateo en el capítulo 7, en el verso 3. Libro de Mateo, capítulo 7, en el verso 3. Y dice así la escritura del Señor: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y continúa diciendo: y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida. Y continúa diciendo, y pocos son los que lo hallan. Al inicio leímos que Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero ahora en Mateo viene y nos habla de dos caminos. De un camino que es angosto y que son pocos los que caminan por ese camino. Ese camino angosto se llama Jesucristo. Ese camino angosto se llama Jesucristo. Pero el camino espacioso, el camino ancho, para que nos podamos comunicar de una manera más fácil, más práctica. El camino ancho es el camino que nos lleva a la perdición. Pero lamentablemente ese camino ancho y espacioso le encanta a nuestra carne, le encanta a nuestra humanidad caminar por ese camino. Y dice que son muchos los que frecuentan ese camino. Son muchos, son multitudes, son masas los que caminan por el camino espacioso. Es un camino que nos lleva a la perdición, es un camino que nos distancia de la voluntad y del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero el camino angosto, que ese camino se llama Jesucristo, dice que son pocos los que lo hallan. Son pocas personas, pocas familias que pueden encontrar este camino. Y con esto lo que le estoy diciendo a usted, querida iglesia, querido hermano y hermana, usted y yo somos afortunados. Somos afortunados porque Dios nos dio a usted y a mí la voluntad, nos dio el favor, su misericordia, de que usted y yo pudiésemos encontrar ese camino angosto que se llama Jesucristo. Ese camino en el cual usted y yo hemos estado caminando durante todo este tiempo. Somos afortunados porque dice que son pocos los que lo hallan. Pero Dios en su misericordia nos ha dado a usted y a mí la oportunidad de encontrarlo. Somos afortunados. Es grande la fortuna que Dios nos ha dado a usted y a mí, porque dice que son pocos los que lo hallan, pero usted, Dios lo ha favorecido, porque usted lo ha encontrado ese camino. Usted lo ha encontrado, tu casa ha encontrado ese camino angosto, ese camino que se llama Jesucristo. Es una gran fortuna. Eres grandemente rico porque Dios te ha enriquecido. Has encontrado el camino que lleva a la vida eterna. Lo has encontrado, amada iglesia. Pero el camino espacioso es como un imán que atrae a nuestra humanidad. ¿Quién nos podrá librar? El camino espacioso es como un imán que atrae nuestra vida. ¿Quién nos podrá librar de este cuerpo de muerte? Ese camino que nos distancia de Dios. Es un camino que a nuestra humanidad, a nuestra carne le gusta, le encanta andar por ese camino. Y es la razón por lo que grandes multitudes caminan por ese camino. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno porque ha quitado la venda de nuestros ojos. Él ha quitado la venda de nuestros ojos. Y es que para poder caminar en el camino angosto se requiere de una entrega incondicional, se requiere de un sacrificio, se requiere de una obediencia. Y Dios ha sido bueno con usted y conmigo porque nos ha quitado esa venda y nos ha dado la energía, la voluntad, la pasión para poder caminar por el camino que se llama Jesucristo. Dios ha sido bueno. No es un mérito de nosotros, es un mérito del Padre, es un mérito de Jesucristo. Cristo dijo aquel día: he venido a hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad de mi Padre. No he venido a obedecer mis propias cosas, he venido a obedecer la voluntad del Padre. Él vivió una vida consagrada, dedicada, aplicada a la voluntad y al propósito del Señor. Quiero invitarles que me puedan acompañar al libro de Jueces. Libro de Jueces en el capítulo 13, en el verso 2.
Libro de Jueces, capítulo 13, en el verso 2. Quiera Dios que nos podamos estar comunicando en esta mañana. Y dice así la Escritura. Y había un hombre de Zorat, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de sus enemigos, de los filisteos. Amén. Aquí vemos al Señor, en lo que hemos leído vemos al Señor que escoge una familia, y a esta familia les da un regalo de un hijo, de un vientre estéril. El Señor en su amor y en su misericordia les da la bendición de un hijo. Pero el Señor escoge a este niño para que él sea un nazareo. Lo escoge con un propósito, y el propósito primario era que este niño pudiera andar por el camino angosto, por el camino que lo lleva a la vida eterna. Que él fuera un hombre que pudiera vivir una vida, la vida que a Dios le agrada. Dios lo escogió para que viviera una vida para él. Así como el día que Jesucristo nos encontró a usted y a mí, el día que Jesucristo nos encontró a usted y a mí, nos escogió para que vivamos la vida que a Dios le agrada, la vida que le da gloria a Dios, la vida que le da honra al reino del Señor. Ese nacimiento por obra maravillosa de su Santo Espíritu que aconteció en aquel vientre de esta mujer estéril, también se ha obrado en nuestra vida el día que Jesucristo se nos ha revelado en nuestros corazones y la venda se cae de nuestros ojos. Sansón fue escogido por Dios para ser un nazareo, vivir una vida que honre el nombre del Señor y hacer la voluntad de Dios, ser un hombre apartado por Dios. Querido hermano, querida hermana, en esta mañana necesitamos entender que nosotros hemos sido apartados para la gloria del Señor, que nuestra prioridad en nuestra vida es vivir la vida que le da gloria a Dios. Amén. Sansón fue escogido para que caminara en el camino angosto, en el camino que Jesús menciona, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Estamos claros hasta aquí, amada iglesia? Dígame amén si usted me ha podido entender. Tenemos buen tiempo y de ser necesario podría volver a comenzar si usted no me ha entendido. ¿Vamos bien? Amén. Acompáñenme al libro de Jueces en el capítulo 14. Libro de Jueces capítulo 14, en el verso 1. El título de este mensaje: el camino que algunos olvidan. Y hemos leído en el libro de Mateo que hay dos caminos, uno angosto y otro espacioso. Hemos mencionado a Sansón, que fue escogido por Dios para ser un nazareo, lo que significa uno apartado para Dios. Pero en el libro de Jueces, en el capítulo 14, en el verso 1, dice así la escritura del Señor: descendió Sansón a Timna, y vio en Timna una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a sus padres, a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar por mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, escuche esto, amada iglesia,
Amada iglesia, escuche esto. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. El hombre que había sido escogido por Dios, el hombre que Dios le había dado a un vientre estéril que pudiera concebir, que Dios le había dado el título maravilloso de un nazareo. Ahora lo vemos aquí, un capítulo después, tomando esta decisión, tomando una decisión como esta, una decisión completamente contraria a lo que Dios había escogido para él. Sansón había sido escogido para que él caminara en un camino angosto, en un camino que le daba gloria a Dios. Pero ahora vemos a Sansón, ahora vemos a este hombre que literalmente da la vuelta y toma el otro camino, el camino ancho, el camino expansioso, y expresa estas palabras. Tómame esta mujer porque ella me agrada. Sansón viene y olvida que su vida era para agradar a Dios, no era para agradarse a él mismo, a sí mismo. No era vivir la vida que a mí me agrada, no era vivir la vida como yo quiera con las cosas que a mí me gusta, era vivir la vida que a Dios le agrada. Era vivir la vida sacrificada y entregada a la voluntad del Señor. Ahora quite usted a esa mujer de ahí. Quite usted a esa mujer de lo que hemos leído y póngale cualquier otro nombre o cualquier otra cosa. Porque el punto es que Sansón dejó el camino. Él olvidó el camino que Dios le había entregado para caminar por el camino que a él le agradaba. Y hoy, lamentablemente, en muchos templos, en muchas casas de adoración, hay mucho pueblo que todavía está viviendo la vida que a ellos le agrada. Todavía están viviendo la vida que a ellos le agradan. Un día fueron encontrados y fueron puestos en el camino angosto, pero cuando vieron algo allá afuera que les gustó, o cuando se vieron a sí mismos, se gustaron ellos mismos, se agradaron ellos mismos y salieron del camino angosto para entrar en el camino expansioso. Porque vemos a un Sansón que ya no le importa el título de nazareo que Dios le había entregado. Ya no le importa la opinión de sus padres, el consejo de sus padres. Ya no es importante para él. Ahora lo importante es lo que a mí me agrada. Ahora lo importante es lo que yo quiero. Ahora lo importante es lo que yo deseo. Es lo que Sansón está expresando. Porque ella me agrada. Sansón escoge otro camino contrario al camino del nazareo. Escoge el camino, escuche esto, amada iglesia. Escoge el camino que alimenta su humanidad y sus deseos. Y es que nuestra humanidad desagrada completamente a Dios. Nuestra humanidad es mala, es perversa. Nuestra humanidad está llena, es la humanidad adánica, está completamente contaminada. Y Sansón toma la decisión de alimentar su humanidad y sus propios deseos. Él ya no quiere vivir la vida que da gloria a Dios. Ahora él quiere vivir la vida que de tal manera que él se sienta satisfecho a sí mismo, con las cosas que hace, con las que habla, con las que vive. Se sale del camino y el propósito de Dios. Amada iglesia, que haya fe en esta mañana, en esta casa. Que haya una tierra lista para poder recibir la semilla de lo que Dios nos está hablando. Hay dos caminos, amada iglesia. Un camino expansioso y un camino angosto.
El camino angosto se llama Jesucristo y nos lleva a la vida eterna, pero el camino espacioso nos lleva a la perdición. Y ahora vemos un hombre que ha sido escogido por Dios, pero lo vemos de cómo él toma la decisión de salir del camino angosto para enrutarse, para emprender, para aventurarse en el camino de la vida, en el camino del mundo, en el camino espacioso. Y quiera Dios que los que puedan estar con nosotros en la transmisión puedan comprender la simpleza de las palabras que estoy pronunciando en esta mañana. Y él comienza a andar por la vida que a él le agrada. La opinión de sus padres ya no es importante. Es bueno que los padres puedan ver cuando hablan con sus hijos, si sus hijos toman en cuenta lo que sus padres dicen. Si un padre le habla a su hijo y usted ve que su hijo ya no toma en cuenta lo que usted dice, usted se da cuenta en ese momento el rumbo que su hijo está tomando. Conforme vas avanzando en el camino, vas perdiendo tu identidad y adoptas una nueva identidad de tal manera que las cosas de este mundo se vuelven normales para ti. La historia bíblica nos deja y nos relata a nosotros, por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 16, libro de Jueces capítulo 16, 2 capítulos después del capítulo 14 que hemos leído. En el verso 11 dice así: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. El hombre nazareo, el hombre escogido, el hombre que era un milagro para sus padres, el hombre que Dios había escogido para libertar una nación que estaba siendo perseguida, que estaba siendo afligida, el hombre en el cual Dios manifestaría su nombre, su gloria. Ahora lo vemos andando por la vida, caminando por la vida, como cualquier impío, como cualquier inmundo, como cualquier persona que no conoce a Dios, como las personas que un día ministraron en el altar y ahora los vemos en los grandes eventos mundanos y paganos que le dan culto a Satanás. Un día levantaron sus manos para adorar a Dios, pero ahora levantan sus manos para adorar al diablo y a los placeres de este mundo. Se salieron del camino angosto para caminar en el camino ancho, en el camino que les lleva a una perdición. Y simplemente porque un día una pequeña semilla brotó en sus corazones. Una pequeña semilla que brotó en sus corazones. Y esa semilla produjo en ellos un deseo, produjo una pequeña mirada a sí mismo. Y se dieron cuenta y dijeron: esta vida hay que vivirla. Esta vida tengo que disfrutarla. ¿Por qué me voy a perder de los placeres de esta vida? ¿Por qué tengo que servir a un Dios que ni siquiera veo y no responde cuando le oro, por ejemplo? Una pequeña semilla que brotó en el corazón de este hombre y trajo una venda en sus ojos de tal manera que él no podía ver lo bueno que había en su pueblo, lo bueno que había en su gente, no lo podía ver. Él miraba más atractivo lo que había allá afuera. Amada iglesia, tengamos cuidado nosotros cuando venimos a este lugar en el ambiente de la comunidad de la fe. Cuando comenzamos a perder las buenas cosas, los buenos momentos, las grandes maravillas que Dios manifiesta en lugares como este, y comenzamos a demostrar cierto interés por las cosas de allá afuera. Yo quiero decirte, amada iglesia, estar aquí en un lugar como este, en esta mañana, es un gran milagro. Es algo que tiene que producir alegría y gozo en nuestra vida. Cuando esas puertas y aquel portón se abre para que usted y yo nos reunamos, eso es un gran milagro que tiene que producir alegría y gozo en usted. Poder estar sentado en esa silla, escuchando el nombre maravilloso de Jesucristo, es un milagro. Y usted tiene que ver eso como algo hermoso.
como algo especial, como algo maravilloso. Porque muchos ven hermoso estar entre una gran multitud con ese olor repugnante al cigarro y a las drogas y ese montón de licor por todos lados, y en las tarimas aquel montón de personas dándole culto al diablo, y la gente ve eso hermoso porque han caminado por otro camino, un camino que alimenta su humanidad. Prestémonos atención, amada iglesia. Si usted disfruta más ver una película que el tiempo que usted está en el culto, revisa tu corazón. Revisa tu corazón. Si a usted le gustan más los chistes que llegan a tu celular que el mensaje que se predica aquí, revisa tu corazón. Revisa tu vida. Si usted reprocha el consejo de sus padres y te gusta más lo que te dicen afuera, revisa tu corazón. Revisa la amada iglesia. En el libro de Jueces, capítulo 16, en el verso 4. La historia nos deja ver que Sansón emprendió por este camino expansioso. Marca una distancia entre él y Dios. Viene y marca una distancia muy importante y comienza a adentrarse por el camino de la vida, por el camino que alimenta su humanidad, que alimenta sus deseos y sus pasiones. Ya la voluntad de Dios no es importante en la vida de Sansón. Ahora es importante lo que él quiere, lo que él desea. Pero vea usted, amada iglesia, las consecuencias de andar por este camino. En el libro de Jueces, en el capítulo 16, en el verso 4, dice así la escritura del Señor: después de esto aconteció que se enamoró. Después de esto aconteció que se enamoró. Amada iglesia del Señor, al principio Sansón es un hombre escogido para hacer la voluntad de Dios, pero él toma la decisión de caminar por otro camino por una simple razón: porque ese camino me agrada. Así es como él lo expresa: me agrada ese camino, eso me gusta, me atrae, me siento atraído y quiero caminar por ese camino. Y comienza a andar por ese camino porque a él le gusta, a su humanidad le gusta, a su carne le gusta, y comienza a caminar por ese camino. Pero hay algo muy lamentable que pasa después. Hay algo muy lamentable y muy triste que pasa después. Es que él se enamora de este camino. Él se enamora de esta vida. Él se enamora de las cosas que desagradan a Dios. Y es un problema cuando usted se enamora. Porque enamorarse tiene una implicación muy fuerte en nuestra vida. Enamorarse implica que usted le entrega su corazón a aquello o a aquella persona de la cual usted se ha enamorado. Usted le entrega su corazón y le entrega también su voluntad. En otras palabras, usted se esclaviza de aquello, de aquel del cual usted se ha enamorado, ha puesto su corazón. Y la Escritura dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida eterna. Y cuando Sansón se enamora, entrega su corazón, entrega su voluntad y entrega también el secreto que Dios había depositado en su corazón. Entrega también su intimidad. Enamorarse inapropiadamente es un problema. Cuando te enamoras, haces cosas tontas en el nombre de ese amor. ¿Por qué no haber visto hermoso las mujeres de su casa
las que se arreglaban, vestían bien, las que daban honra a Dios, las que respiraban a gloria de Dios. Pero ¿por qué enamorarse del fango, del barro, de la suciedad? Pero el problema es que él se enamora. Él sale del camino angosto y entra al camino espacioso porque a él le gusta. Porque él dice, ese me agrada. Ese me agrada es me gusta. Es me gusta, yo quiero hacer. Es que las cosas se hacen como yo digo y punto. Y nada más. Usted no tiene nada que decirme a mí. Papá y mamá, ustedes son antiguados. ¿Por qué tengo que andar yo viendo esas? Yo quiero ver aquellas porque aquellas me gustan. Lo que ellos hacen, lo que ellos, de la forma en que ellos viven, me gusta, me agrada. Hagan eso porque es lo que yo quiero. Lo que Dios quiera, lo que Dios piensa, no es importante para mí. Yo quiero vivir la vida que a mí me agrada. Y comienza a andar por ese camino porque a él le gusta, porque a él le agrada. Él se siente atraído por eso. Pero llega el momento de andar tanto por ese camino, que llegó el momento que se enamoró. Que se enamoró y cuando se enamoró entregó su corazón. Amada iglesia. Y es un problema porque cuando usted se enamora, usted entrega su corazón. Y su corazón es el tesoro que Dios le ha dado a usted y a mí. Y dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 6 en el verso 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ya no solamente entregó su voluntad, ya no solamente entregó su cuerpo, sino que ahora también entregó su corazón. La esencia de la vida del hombre es el corazón. Es ahí donde Dios deposita la vida eterna. Es de ahí donde emana la vida, es en el corazón. Y él se enamoró. Amada iglesia, revisemos nuestra vida. Revisemos nuestra vida. Asegurémonos que estamos dando pasos en el camino angosto. Asegurémonos que estamos caminando por ese camino. Que no nos estamos saliendo del camino espacioso. Amén. Y acompáñeme, amada iglesia, al libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 6 en el verso 14. Y dice así la escritura del Señor: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. Es el Señor que le está hablando a Noé. Es el Señor que busca a un hombre llamado Noé y le entrega a este hombre una encomienda tan importante. La humanidad se había perdido en sus pecados y en su maldad. Y el Señor, para salvar un remanente, para rescatar un algo de todo aquello que se había contaminado, escoge a un hombre llamado Noé y le da las indicaciones de construir un arca. En otras palabras, por obra y por gracia del Espíritu Santo, el Señor viene y trae a Noé y lo pone a Noé en el camino angosto. Saca a Noé y lo pone en el camino angosto para que él camine en el camino que a Dios le agrada. Y lo pone a construir esta arca. Se cree que el arca se duró construyendo entre 50, 80 y 100 años. Pero piense usted si fueran 50 años, 50 años, 80 años, 100 años, viviendo la vida que a Dios le agrada. Habían cosas alrededor de Noé que pudieran atraerle a él, sí.
Pero sin embargo él determina caminar por el camino angosto, por el camino que da gloria a Dios, por el camino que es honrar el propósito por el cual Dios lo llamó. 50, 80, 100 años. Pero él no olvidó el camino que Dios había escogido para él. A diferencia de Sansón, que durante mucho tiempo olvidó el camino que Dios había puesto delante de él. Pero ahora nos encontramos a un Noé que guardó el camino en el cual Dios le había puesto. Amada iglesia, no olvidemos el camino en el que Dios nos ha puesto. No olvides el camino. No importa cuántos años tengan que ser, pero no olvidemos el camino. El punto sobresaliente es que Dios le marcó un camino a Noé. Y durante todo este tiempo él no se apartó del camino que Dios le había encomendado. Amada iglesia, desde el momento que se obra en nosotros un nuevo nacimiento y la venda se cae de nuestros ojos, a nosotros nos ponen en el camino angosto. El Señor en su misericordia nos pone en ese camino. Ese camino es para que usted y yo lo caminemos, lo andemos, para que vayamos con una vida entregada y consagrada y aplicada a la voluntad del Señor. Pero hay momentos en nuestra vida, momentos en la vida de algunos que se olvidan de este camino y comienzan a ver las otras opciones que puedan haber. Amada iglesia, no olvides el camino. Que la tierra esté lista en esta mañana para no olvidar el camino. Se necesita la fe para entender. Se necesita la fe para comprender que hay un mejor camino. Se necesita la fe para comprender que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En aquellos entonces escuchaba por la radio: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Se escuchaba porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amada iglesia, enamórate del camino que le da gloria a Dios. Niégate a ti mismo. Jesús dijo aquel día: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sansón no lo quiso hacer aquel día. Pero ese título de Nazareo también está sobre tus hombros. Ese título de Nazareo también pesa sobre tu cabeza, sobre tu casa. No te conformes con ver a tus hijos allá en el fango. Queridos padres de familia, levántense en fe y clamen a Dios por sus hijos. Los hijos que no tienen a sus padres acá. Clamemos a Dios por nuestros padres. No nos conformemos. Yo estoy muy seguro que los padres de Sansón no se conformaron con la decisión que su hijo tomaron. Estoy seguro que ellos buscaron a Dios en la intimidad y presentaron su causa. Su afrenta la presentaron ante Dios. Y es lo que usted y yo, amada iglesia, tenemos que hacer. Unos días de estos, pasé por alguna de las calles de esta ciudad, La Fortuna. Y es interesante, pero cuántos indigentes encuentra usted acostados en cartones, en las aceras, en las orillas. Una ciudad tan pequeña, ¿cómo manifiesta los grandes problemas
que hay en las grandes capitales del mundo. Y nosotros nos sentimos conforme con eso. ¿Te sientes conforme con eso? Viendo lo que pasa en nuestra sociedad. Decimos que si alguno tiene una petición y quiera pasar, y muchos no se levantan y no les importa que su vecino sea un pagano, que sea un deshonesto, que sea un ladrón, que sea un sinvergüenza. ¿Por qué no traes esa petición a la casa del Señor? Vemos lo que pasa en nuestra sociedad con la política, con nuestros gobernantes, y nos sentimos tranquilos con eso. Nos sentimos conforme con eso. Yo no estoy conforme con eso. No estoy conforme con la condición de mi familia, con la condición de mis padres. No estoy conforme con la condición de algunos de los que vienen acá. Estoy incómodo. Y yo digo, Señor, manifiesta tu gloria entre nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. No nos dejes caminar por el camino espancioso. Mejor mátanos, Señor. Mejor mátanos. No queremos volver a enamorarnos de este mundo. No queremos volver a enamorarnos de este mundo. Sabes que estos niños que están en sus clases nos ven a nosotros aquí, pero usted sabe qué sería en vuelta de un tiempo. Nos vean allá afuera nosotros con una cerveza, con un litro de guaro, con un cigarrillo en la boca, guindados de los brazos de cualquier cosa. Qué vergüenza sería. Yo no quiero que los niños que vengan acá me vean a mí un día en eso. Tengo temor, tengo un respeto por esos niños. Tengo un respeto por ellos, por estos jóvenes, por estos muchachos. ¿Sabe lo que es que ellos nos vean aquí a nosotros levantando mano? Y que en vuelta de un tiempo nos vea allá afuera sirviendo a otro. Por los adultos mayores que vienen acá, que nos han visto servir a Dios. Y que después nos vean corriendo otra carrera. Hay muchas peticiones que tienen que ser el sentir de la iglesia. Tiene que ser el sentir de Noé. Tiene que ser el sentir de los hijos del Señor. No podemos conformarnos en los tiempos donde le expresamos cantos al Señor, adoración. Y algunos no pueden levantar sus manos, no pueden cantar. Pero es porque no pueden, no es que no quieran, es que no pueden. Pero usted y yo no podemos conformarnos con eso. Tenemos que ir a la intimidad de nuestro hogar y decirle: Padre amado, Señor, he visto a mi hermano, a mi hermana, Señor, y siento un gran vacío en ellos, Señor. Siento que ella está pasando por una sequía, por un desierto, Señor. Pero despierta su vida, inquieta su corazón, que la próxima vez que le vuelva a ver, le pueda ver revestido de tu gloria, de tu majestad, Señor. Avívale, despiértale, Dios, de misericordia, así como un día otros hicieron por nosotros. Somos la consecuencia de la oración de otros. Otros que un día clamaron por salvación en esta ciudad hace muchos años atrás. Y esa oración llegó hasta la intimidad de Dios. Y su gracia se desbordó y alcanzó nuestra vida. Alcanzó nuestra vida, amada iglesia. Somos la consecuencia de la oración y de la obediencia de otros. Y hoy usted y yo
nos corresponde hacerlo. No vivamos un cristianismo irresponsable. Quizás todavía no nos gustan las cosas de allá afuera como Sansón, pero hemos ignorado el propósito. Hemos tenido en poco el propósito. Porque Dios le dijo a aquellos padres: les daré un hijo que será nazareo y él traerá libertad a mi pueblo. Así que, querido hermano y hermana, Dios te ha escogido para que traigas libertad a muchos allá afuera, para que traigas esperanza a aquellos que están oprimidos allá. Dios te ha escogido. Quizás has caminado por el camino angosto, pero has ignorado el propósito, has ignorado la encomienda que Dios te ha dado, que nos ha dado, de traer libertad a los cautivos, de traer esperanza a aquellos que no la tienen, de llevar el evangelio, las buenas nuevas del reino a aquellos que necesitan escucharla. Cuánto me alegro y cuánto me gozo de que el pastor, sabiamente guiado por el Espíritu Santo, ha tomado la decisión de invertir todo lo que sea necesario para que esta señal se pueda transmitir a muchos lugares que quizás nunca podremos ir, pero la señal que transmitimos sí llega hasta lo más íntimo de los hogares, hasta lo más íntimo de las personas. La transmisión puede llegar. Es nuestra responsabilidad poder orar cada día, decir: Dios, que esta transmisión, que esta señal que transmitimos a los hogares, a la vida, que pueda llegar. Inquieta su corazón. Despiértale, Señor. En tus manos están. Amada iglesia, no vivamos irresponsablemente. Señor, enderezas nuestros pasos con tu palabra. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.